Dicen que el silencio es oro. Mienten. Aprendí la verdad sobre el silencio hace 6 años, cuando una meningitis me robó el oído a los 19. El silencio no es pacífico, es asfixiante. Es ver bocas moverse sin sonido, sentir vibraciones a través del parqué cuando alguien cierra una puerta de un portazo, enfadado, ver la risa, pero nunca oír la alegría en ella. ¿Pero sabes qué es peor que el silencio? Oírlo todo cuando la gente cree que no puedes. Me llamo Sofía, y esta es la historia de cómo mi 25º cumpleaños se convirtió en el día en que dejé de ser sorda y empecé a escuchar la verdad. El restaurante resplandecía a la luz de las velas, cada llama proyectando sombras danzantes sobre los rostros de las personas que yo creía amar. Mi novio Alejandro lo había planeado todo a la perfección, o eso creía yo. El comedor privado tenía vistas a Madrid, con paredes de cristal que revelaban la extensión de luces a nuestros pies como diamantes esparcidos. «Pide un deseo, cariño», me dijo mi mejor amiga, Isabel, por lengua de signos, sus manos moviéndose con los gestos familiares que se habían convertido en nuestro idioma. Señaló la tarta de cumpleaños que habían traído, con 25 velas parpadeantes. Sonreí, cerré los ojos y deseé lo único que había anhelado durante 6 años: volver a oír. Oír a Alejandro decirme que me quería. Oír la risa de Isabel, que recordaba como algo brillante y contagioso. Oír la música, la lluvia, el canto de los pájaros, todas las pequeñas sinfonías que había perdido. La operación había sido una apuesta arriesgada, experimental. La doctora Robles me había advertido de que las posibilidades eran escasas, quizá un 15%. Pero la semana pasada, 7 días antes de este momento, me había despertado con el sonido de mi propia respiración, el silbido del aire en mis pulmones, el roce de las sábanas, el estruendoso y maravilloso ruido de la existencia. Aún no se lo había dicho a nadie. La doctora quería monitorizarme durante 2 semanas antes de hacerlo oficial. Y una parte de mí, la parte asustada y supersticiosa, temía que si lo decía en voz alta, el milagro se desvanecería. El sonido desaparecería de nuevo como el humo. Así que seguí llevando mis audífonos, usando la lengua de signos, viviendo en mi mundo silencioso mientras, en secreto, me ahogaba en el ruido de la realidad. Soplé las velas y todos aplaudieron. Sentí las vibraciones a través de la mesa, interpretando mi papel a la perfección. Entonces Alejandro se levantó, su mano alcanzando mi cara, sus dedos dirigiéndose hacia mis audífonos. Mi corazón se detuvo. No era la primera vez que me los quitaba. A veces, en momentos íntimos, los retiraba con delicadeza. Me besaba las orejas. Me decía cosas que pensaba que yo no podía oír. Dulces naderías, me había imaginado yo. Promesas susurradas en el vacío de mi discapacidad. Pero esta vez, mientras sus dedos desenganchaban el primer aparato, le oí decir: «¿Todos listos? Que empiece la función». La función, no el momento. No la pedida de mano. La función. La sangre se me heló, pero mantuve mi rostro neutro, mi sonrisa suave. Me quitó el segundo audífono, colocando ambos aparatos con cuidado sobre el mantel blanco, junto a mi copa de vino. Todos miraban, sus rostros iluminados por la expectación. Y entonces Alejandro se arrodilló, su boca se movió, formando palabras. Y esta vez, por primera vez, oí cada una de las sílabas. «Sofía, me has hecho el hombre más feliz del mundo», dijo. Su voz rebosante de una sinceridad que habría engañado a cualquiera. «¿Quieres casarte conmigo?» Las lágrimas brotaron de mis ojos. Lágrimas de verdad. Porque por un momento, a pesar de todo, sentí la alegría que siempre había imaginado para este instante. Luego, él miró de reojo a los demás, y vi cómo su expresión cambiaba. Solo un poco, lo justo. «Joder, está llorando de verdad», murmuró entre dientes, apenas moviendo los labios. «Isabel, me debes 50 euros. Te dije que se lo tragaría por completo». Las palabras me golpearon como balas. Isabel se rió. De verdad, se rió. Ese sonido que tanto había anhelado volver a oír. Pero no era el sonido brillante y contagioso que recordaba. Era cruel, burlón, afilado como un cristal roto. «Madre mía, Alejandro, mírale la cara. De verdad se cree que la quieres». Mi mano se congeló a medio camino de mi boca. Las lágrimas en mis mejillas pasaron de ser de alegría a algo completamente distinto. Algo caliente y venenoso. «Mantén la compostura», susurró Alejandro a través de su sonrisa, aún de rodillas con el estuche del anillo abierto. «Solo hasta que tenga las fotos. Mis padres tienen que pensar que esto es real hasta que se finalice el testamento». El testamento de sus padres. Todo encajó con una claridad nauseabunda. Los padres de Alejandro, Margarita y Esteban, siempre me habían querido. Margarita, en especial,
Me había acogido bajo su ala después de que perdiera el oído, tratándome como a la hija que nunca tuvo. Hacía 6 meses, a Esteban le habían diagnosticado un cáncer en fase 4. Yo había sostenido la mano de Margarita mientras lloraba. Me había sentado con ellos durante el tratamiento. Les había llevado comida cuando estaban demasiado agotados para cocinar. El mes pasado, Alejandro había mencionado de pasada que sus padres estaban actualizando su testamento. Parecía extrañamente complacido. Pero yo no le di importancia. Ahora lo entendía. Le iban a dejar todo, pero solo si estaba asentado, casado con alguien que ellos aprobaran. Alguien como yo. La chica sorda que había demostrado tanta fuerza, tanta gracia. La chica que, según Margarita, hacía de su hijo un hombre mejor. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Esa era mi otra amiga Raquel. Su voz se oía con facilidad en la silenciosa habitación. He quedado a las 10. Solo hasta que acabe la cena, dijo Alejandro, todavía sonriéndome como si yo fuera el centro de su universo. Luego ya podrá llorar en casa todo lo que quiera, y por la mañana le soltaré alguna excusa sobre el miedo al compromiso. ¡Qué bestia, tío! Era Javier, mi colega de la agencia de marketing. Yo pensaba que era un tipo decente. ¿Seguro que no se dará cuenta? Alejandro se rió, de verdad. Se puso de pie, levantándome con él. El estuche del anillo aún abierto entre nosotros. ¿Darse cuenta? Es sorda, no tonta. Se cree cada palabra que le digo por signos. Es casi demasiado fácil. El anillo brillaba a la luz de las velas. Circonita. Me di cuenta ahora. Ni siquiera era real. Además, continuó Alejandro, deslizándome el anillo falso en el dedo mientras yo permanecía congelada. En cuanto mi padre la palme, los médicos le dan 3 meses como mucho. Recibiré mi herencia, la dejaré, y por fin me iré de viaje a Bali con Mónica. Mónica, su profesora de yoga. Hablando de eso, dijo Isabel, y pude oír cómo rebuscaba en su bolso. Mónica ha mandado esto. Vi cómo Isabel pasaba su móvil a los demás. Oí cómo sus risas aumentaban. Vi cómo la sonrisa de suficiencia de Alejandro se ensanchaba mientras miraba la pantalla. Joder, qué buena está, dijo Javier. ¿Mejor que esta? Preguntó Raquel, señalándome como si yo fuera un mueble. Alejandro me miró de verdad, y vi la verdad de la que había estado ciega durante 3 años. No había nada en sus ojos. No, ninguna calidez, solo un cálculo frío y un desprecio apenas velado. Mónica al menos se esfuerza, dijo. Esta dejó de intentarlo hace años. Se acomodó. Además, y no te lo tomes a mal, Sofía añadió como si pudiera oírle, sus manos sin moverse para signar, el rollo de que sea sorda es un poco un lastre. Tengo que repetirlo todo, y el sexo es silencioso. Raro. Más risas, de las que cortan. Me temblaban las manos. Me temblaba todo el cuerpo. Pero mi cara permanecía perfectamente compuesta, perfectamente sorda y perfectamente ajena. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Isabel. Había sido mi mejor amiga desde la universidad. Me había abrazado cuando lloré tras perder el oído. Había aprendido lengua de signos por mí, o eso creía. Ahora me preguntaba si solo había aprendido lo suficiente para manipularme. 3 meses, quizá 4. En cuanto el dinero esté en mi cuenta, montaré una pelea. Le diré que no puedo soportar la discapacidad a largo plazo, y me largo. Se le romperá el corazón, pero... Alejandro se encogió de hombros. Ya lo superará. Las chicas sordas también necesitan amor, ¿no? Eso les pareció divertidísimo. Yo permanecí allí, con el anillo falso en el dedo, rodeada de gente en la que había confiado mi corazón, y sentí que algo dentro de mí no se rompía, sino que se cristalizaba, se endurecía, se transformaba en algo afilado e implacable. Mi copa de vino estaba sobre la mesa, llena de un intenso Ribera del Duero. Alejandro lo había pedido especialmente, diciéndome por signos que era mi favorito, lo cual no era cierto. Nunca me había preguntado qué me gustaba. Cogí la copa con cuidado, di un pequeño paso hacia Alejandro. Todos seguían riendo, pasándose las fotos de Mónica, disfrutando de su broma privada a mi costa. Pensé en Margarita y Esteban, en cómo Margarita había llorado en mis brazos la semana pasada, diciéndome lo agradecida que estaba de que su hijo hubiera encontrado a alguien como yo, alguien real, alguien que lo amaba por quien era, no por lo que tenía. Pensé en los 3 años que había pasado con Alejandro, en los momentos que había atesorado, en las señales de amor que había malinterpretado porque estaba desesperada por sentirme querida a pesar de mi discapacidad. Pensé en cómo todos habían interpretado sus papeles a la perfección. Isabel fingiendo ser mi mejor amiga, Raquel actuando preocupada por mi bienestar, Javier siendo el colega comprensivo.
Todos ellos mintiendo cada día porque sabían que no podía oírlos. La crueldad de aquello era sobrecogedora. Entonces levanté la copa de vino y vertí todo su contenido sobre la cabeza de Alejandro. La sala quedó en silencio absoluto. El silencio de verdad, no el falso en el que yo había estado viviendo. El vino tinto caía en cascada por la cara de Alejandro, goteando de su nariz, manchando su impecable camisa blanca, la cara que se había comprado específicamente para las fotos de la pedida. Su boca colgaba abierta en estado de shock, los ojos desorbitados, congelado a media risa. Todos me miraron fijamente, y yo sonreí. ¿De verdad pensabais, dije, mi voz oxidada por años sin usarla pero clara y fuerte, que no iba a oíros? El rostro de Alejandro pasó de estar manchado de vino tinto a un blanco hueso en segundos. Eso es imposible, susurró Isabel, su cara un retrato de horror incipiente. Eres sorda. Era sorda, corregí, tocándome la oreja donde antes estaba el audífono. Ahora era cosmético. Tiempo pasado. Me operé hace 3 semanas. Me recuperé del todo el miércoles pasado. Qué casualidad, ¿verdad? Justo a tiempo para mi cumpleaños. Vi cómo asimilaban las implicaciones. Vi cómo se daban cuenta de que lo había oído todo. Cada palabra, cada risa, cada broma cruel. Sofía, empezó Alejandro, el vino aún goteando por su cuello. No, dije, levantando una mano. No te atrevas a decir mi nombre con esa boca mentirosa. Me quité el anillo de circonita del dedo y lo dejé caer en el charco de vino sobre el mantel blanco. 3 años, dije, mirándolos a cada uno. 3 años de mi vida, y estabais todos compinchados. Todos y cada uno de vosotros. Raquel tuvo la decencia de parecer avergonzada. Javier no me sostenía la mirada. Isabel solo miraba fijamente, su rostro perfectamente maquillado desmoronándose. Pero Alejandro, el shock de Alejandro se estaba transformando en otra cosa, algo peligroso. ¿Cuánto has oído?, preguntó lentamente. Sonreí más ampliamente, mostrando los dientes. Todo. Empezando por que empiece la función y terminando con las chicas sordas también necesitan amor, cada maldita palabra. Sofía, déjame que te explique. ¿Explicar qué? ¿Cómo me has estado utilizando para manipular a tu padre moribundo? ¿Cómo me estás engañando? ¿Cómo has estado contando los días hasta poder coger el dinero y huir? Mi voz se estaba volviendo más fuerte. O quizá quieres explicar cómo mi mejor amiga ha estado apostando sobre mi credulidad. Isabel se estremeció. Esto es una locura, dijo Alejandro, intentando recuperar el control. Lo estás malinterpretando. Tus palabras. Las que oí perfectamente con mis oídos totalmente funcionales. Me reí y sonó como un cristal rompiéndose. Dime, Alejandro, ¿cómo se malinterpreta exactamente? ¿Es sorda, no tonta? No tuvo respuesta. Cogí mi bolso, saqué mi móvil y lo levanté. La mejor parte, lo he grabado todo. Desde el momento en que dijiste que empiece la función hasta justo antes de que te bautizara en vino. Cada confesión, cada risa, cada palabra asquerosa. La sangre desapareció de sus rostros. No te atreverías, dijo Alejandro. ¿Atreverme a qué? ¿A enviárselo a tus padres? ¿A recursos humanos en mi empresa donde trabaja Javier? ¿A publicarlo en internet? ¿A enviárselo por correo a Mónica? Incliné la cabeza. Tienes razón, no haría ninguna de esas cosas. Un destello de alivio cruzó sus facciones. Ya lo he hecho. Se lo he enviado a tu madre hace 5 minutos. Mientras estabais todos comparándome con Mónica, yo estaba aquí sentada, grabando y escribiendo. Debería estar llamándote ahora mismo. El móvil de Alejandro explotó con un sonido. El tono de llamada de su madre. Su mano tembló al mirar la pantalla. Eso pensaba, dije en voz baja. Verás, Margarita revisa sus mensajes constantemente, especialmente si son sobre ti. E incluí un mensaje muy detallado explicando exactamente lo que acabo de enterarme sobre el testamento, el plan, todo. El rostro de Alejandro pasó de blanco a gris. Maldita zorra. ¿De verdad? Mi padre se está muriendo y vas a estresarlos con esto. ¿Que yo voy a estresarlos? Mi voz se quebró, la emoción finalmente aflorando. Tu padre se está muriendo y tú planeabas estafarle. Usar su amor por ti, su confianza en mí, para robarle. Es mi herencia. Es su dinero para dárselo a quien él elija. Y te eligió a ti con la condición de que fueras el hombre que él pensaba que eras. Volvía a temblar, pero no de miedo, de rabia. Estabas dispuesto a dejarle morir pensando que su hijo era bueno, decente, y estaba enamorado, cuando en realidad solo eres un parásito esperando a que tu huésped deje de respirar por fin. El teléfono seguía sonando. Alejandro no lo cogió. ¿Sabes cuál es la parte más triste? Pregunté, bajando la voz. Yo te quería de verdad. Mi yo real quería a tu yo falso. Habría hecho cualquier cosa por ti,
pero ni siquiera pudiste respetarme lo suficiente para ser sincero. Tuviste que burlarte de mí, humillarme, convertirme en una broma para tus amigos. Sofía, por favor, intentó Isabel. No la corté. Perdiste el derecho a decir mi nombre cuando decidiste que mi discapacidad me convertía en un blanco fácil. Los miré a cada uno por última vez. Estas personas que habían compartido mi vida, mis secretos, mis vulnerabilidades, que me habían sonreído a la cara mientras conspiraban a mis espaldas. Espero que todos recibáis exactamente lo que merecéis, dije. Luego salí de aquel restaurante con la cabeza bien alta, dejándolos con sus explicaciones, su pánico, sus planes arruinados. No lo sabía entonces, pero aquello era solo el principio, porque la venganza estaba a punto de aprender. Es un plato que se sirve mejor con paciencia, planificación y absolutamente ninguna piedad. Y yo acababa de dar el primer bocado. Antes de continuar, por favor, escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Nos encanta saber desde dónde nos sintoniza nuestra familia global. Y si es la primera vez que estás en este canal, por favor, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a traer aún más épicas historias de venganza de la vida. Disfruta de la escucha. El aire de la noche me golpeó la cara como una bofetada, frío y cortante. Caminé 3 manzanas antes de que me fallaran las piernas y me encontré sentada en un banco al borde del Parque del Retiro, respirando con dificultad, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Mi móvil vibraba constantemente, mensaje tras mensaje. Alejandro. Sofía, por favor, contesta. Tenemos que hablar. Es todo un malentendido. Isabel. Lo siento muchísimo. Nunca quise hacerte daño. Por favor, la ámame. Raquel. Lo que oíste no era todo el contexto. Javier. Esto se calmará. No hay por qué empeorarlo. Y luego el que hizo que apretara los puños. Alejandro. Si no borras esa grabación, te vas a arrepentir. ¿Una amenaza? Por supuesto que era una amenaza. Los bloqueé a todos, cada número. Luego abrí mi correo y encontré 17 mensajes nuevos. La mayoría eran de Alejandro, cada vez más desesperados. Uno era de Margarita. Me temblaban las manos al abrirlo. Sofía, acabo de escuchar tu grabación. La he escuchado 3 veces porque no podía creer lo que oía. Estoy aquí sentada con Esteban y ambos estamos en shock. Confiábamos en Alejandro en todo, en ti. Pensábamos que por fin se había convertido en el hombre por el que habíamos rezado. La semana pasada te dije lo orgullosa que estaba de él, cómo había cambiado desde que te conoció. Qué tonta he sido. Esteban quiere que sepas que el testamento se va a cambiar inmediatamente. Alejandro no recibirá nada, excepto lo que la ley exige. Todo lo demás irá a la Fundación para la Investigación del Cáncer en nuestro nombre. Lo siento mucho, cariño, por todo, por la crueldad de mi hijo, por lo que te ha hecho pasar. Te merecías mucho más. Por favor, ven a vernos cuando estés preparada. Siempre serás bienvenida en nuestra casa, aunque nuestro hijo no lo sea. Con cariño, Margarita. Me senté en aquel banco y lloré. Sollozos feos, desgarradores, que salían de mi pecho como algo vivo. La gente pasaba, algunos se paraban a preguntar si estaba bien, pero no podía responder. No podía hablar. Solo podía quedarme allí y sentir todo el peso de la traición aplastándome. 3 años. 3 años de mentiras. ¿Cuántas veces me había dicho Alejandro que me quería, sus manos moviéndose en cuidadosos signos, su rostro tan sincero? ¿Cuántas veces me había abrazado Isabel, prometiéndome que siempre seríamos hermanas, jurando que nunca dejaría que nadie me hiciera daño? ¿Cuántas veces me había sentado en su presencia, sorda y confiada, mientras se reían de mí? La crueldad no estaba solo en la traición, estaba en la explotación de mi discapacidad. Habían usado mi sordera como un arma contra mí, un escudo para su engaño. Me habían hecho sentir que mi discapacidad me hacía menos digna de la verdad, menos merecedora de respeto. Esa era la parte que más quemaba, el capacitismo subyacente a todo ello. La suposición de que ser sorda me hacía estúpida, fácil de manipular, menos que humana. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Respondí sin pensar. ¿Sofía? Una voz de mujer, desconocida. Me llamo Teresa Campos. Soy abogada de Campos y Asociados. Margarita Sánchez se ha puesto en contacto conmigo en tu nombre. No lo entiendo, dije. Margarita quiere asegurarse de que estés protegida. Legalmente hablando, Alejandro podría alegar difamación por la grabación que compartiste. El audio en sí podría considerarse una violación de las leyes de privacidad, dependiendo de los requisitos de consentimiento de grabación de nuestra comunidad autónoma. Le preocupa que pueda intentar tomar represalias. Se me encogió el estómago. No había pensado en eso. Había estado tan enfadada, tan dolida, que simplemente actué.
Sin embargo, continuó Teresa, después de revisar tu situación, creo que tenemos una defensa sólida. Estabas grabando una conversación de la que formabas parte en un espacio semipúblico. Además, el contenido revela un posible comportamiento delictivo, específicamente conspiración para cometer fraude en relación con la manipulación de un testamento. Eso nos da una ventaja significativa. No puedo permitirme un abogado, dije en voz baja. Margarita ha contratado nuestros servicios en tu nombre. Considéralo resuelto. Cerré los ojos. Incluso en su dolor, incluso lidiando con la enfermedad de Esteban y la traición de Alejandro, Margarita intentaba protegerme. Hay más, dijo Teresa. Margarita mencionó que trabajas en Quantum Marketing. ¿Correcto? Sí. Javier Torres también trabaja allí. Dado lo que hay en esa grabación, podrías tener motivos para una queja por ambiente laboral hostil. Me gustaría programar una reunión contigo y tu departamento de recursos humanos. Todo se movía tan rápido. Demasiado rápido. Necesito tiempo, dije. Necesito pensar. Por supuesto. Pero, Sofía, no dejes que te intimiden. No hiciste nada malo. Ellos sí. Recuérdalo. Después de colgar, me senté en ese banco durante otra hora, viendo las luces de la ciudad difuminarse a través de mis lágrimas, escuchando los sonidos que había echado de menos durante tanto tiempo. Bocinas de coches, sirenas lejanas, el susurro de las hojas en el parque detrás de mí. Una pareja discutiendo a media manzana, un músico callejero tocando la guitarra con el estuche abierto para recibir monedas. Todo el ruido de la vida con el que soñé durante mis años de silencio, y lo único que sentía era vacío. Esa noche no fui a casa. El apartamento que compartía con Alejandro se sentía contaminado ahora, lleno de recuerdos que se habían vuelto venenosos. En su lugar, me registré en un hotel en el centro, un pequeño hotel boutique donde nadie pensaría en buscarme. La habitación era silenciosa, realmente silenciosa, no el silencio impuesto de la sordera. Podía oír el zumbido del aire acondicionado, los sonidos ahogados de otros huéspedes, el lejano estruendo del tráfico. Cada sonido parecía un pequeño milagro y una enorme carga al mismo tiempo. Pedí servicio de habitaciones, aunque no podía comer. Luego, abrí mi portátil e hice algo que había estado evitando desde que recuperé el oído. Escuché mis mensajes de voz. 6 años de mensajes guardados pero nunca oídos. La voz de mi madre deseándome feliz cumpleaños el año que perdí el oído. Su tono tan preocupado. Amigos llamando para ver cómo estaba durante los primeros meses. El primer te quiero de Alejandro, dejado como mensaje porque no había cogido su llamada. Empecé por el más reciente y fui hacia atrás. Los mensajes de Alejandro de los últimos 6 meses eran reveladores en retrospectiva. Su tono cambiaba dependiendo de si pensaba que de alguna manera podría oírlos o si simplemente dejaba un mensaje rutinario. Los que eran cuidadosos, cariñosos, dulces, esas eran las mentiras. Los que sonaban irritados, apresurados, displicentes, esas eran las verdades. Había uno del mes pasado. Oye, pillado en un atasco, no me esperes despierta. Además, ¿te acordaste de enviar esa tarjeta a mi madre? Está todo el día dándome la lata con... clic. Había colgado a mitad de la frase, probablemente recordando que de todos modos no podía oírlo. Y allí, enterrado hacía 3 meses, había un mensaje que me heló la sangre. La voz de Mónica. Alejandro, cariño, te dejaste el reloj en mi casa. El caro. Deberías recogerlo antes de que tu novia sorda se dé cuenta de que ha desaparecido. Llámame luego. Te quiero. Había llamado a mi número por error. Probablemente tenía nuestros 2 números guardados y pulsó el contacto equivocado. Me quedé mirando la barra de reproducción en la pantalla de mi móvil. Esto no era una traición nueva. Era una traición antigua, finalmente revelada. Llevaba engañándome al menos 3 meses, probablemente más. Y yo había estado completamente ajena, incapaz de oír la evidencia que cualquier persona oyente habría captado de inmediato. Fue entonces cuando el verdadero plan comenzó a formarse. No la venganza airada e impulsiva de exponerlos. Eso ya estaba hecho. La grabación había salido a la luz. Margarita y Esteban sabían la verdad. La herencia de Alejandro se había esfumado. No, esto iba a ser algo más. Algo quirúrgico. Algo que doliera tanto como ellos me habían hecho daño a mí. Abrí un nuevo documento en mi portátil y empecé a escribir. Objetivos. Alejandro Sánchez. Principal. Isabel Montero. Raquel Thompson. Javier Torres. Para cada nombre empecé una lista. Sus vulnerabilidades, sus secretos, las cosas que sabía de ellos por 3 años de amistad y confianza que ahora lamentarían haber compartido. Alejandro era fácil. Su carrera en la empresa de su padre se basaba enteramente en el nepotismo. Le habían ascendido 3 veces.
no por su habilidad, sino porque Esteban creía en darle oportunidades a su hijo. Sin la protección de su padre, y con su herencia desaparecida, Alejandro no tenía nada. Su piso estaba financiado por un fideicomiso de sus padres, su coche era un regalo. Incluso su ropa cara salía de la tarjeta de crédito de Esteban. Quita el dinero de la familia, y Alejandro era solo un incompetente jefe intermedio sin habilidades reales y un currículum lleno de logros inflados. Isabel era más interesante. Me había confesado el año pasado lo de su título de magisterio, específicamente cómo había copiado en las oposiciones. Estaba aterrorizada, segura de que la pillarían. Yo la había tranquilizado, la había ayudado a superar la ansiedad. Toda su carrera estaba construida sobre una credencial fraudulenta. Raquel trabajaba como visitadora médica y una vez me contó, borracha, sobre su negocio paralelo, vendiendo medicamentos con receta a amigos sin prescripción. Se había reído de ello, lo llamaba ayudar a la gente. Era ilegal y me había dado nombres. Javier era el más cuidadoso de todos, pero había cometido un error crucial. Durante una fiesta de empresa, me había enseñado correos electrónicos de un competidor, información confidencial que había recibido de una exnovia que todavía trabajaba allí. Lo suyo no era el uso de información privilegiada, pero el espionaje corporativo definitivamente sí. Había usado esa información para ganar una cuenta importante para nuestra agencia, ganándose un ascenso. Lo escribí todo, cada detalle que podía recordar. Luego empecé a cruzar referencias. ¿Quién conocía a quién? ¿Quién tenía poder sobre quién? ¿Dónde estaban los puntos de presión? Mi móvil vibró. Otro número desconocido. Respondí con cautela. ¿Sofía? Una voz de mujer joven, nerviosa. Espero que no te importe que te llame. Conseguí tu número de mi madre. Soy Sara Sánchez, la hermana pequeña de Alejandro. Nunca había conocido a Sara. Había estado estudiando en el extranjero y Alejandro rara vez la mencionaba. Al hijo de oro no le gustaba que le recordaran que sus padres tenían otra hija, más exitosa. Hola, dije con cuidado. Acabo de hablar con mamá. Me lo ha contado todo. La voz de Sara se quebró. Lo siento mucho. Alejandro siempre ha sido difícil, pero nunca pensé que haría algo así. Usar a alguien de esta manera. ¿Por qué me llamas? Porque quiero ayudar, dijo. Mamá y papá están destrozados. Papá está llorando y él nunca llora. Mamá parece que ha envejecido 10 años en una noche. Y Alejandro ya está amenazando con acciones legales, diciendo que has violado su privacidad, que los has manipulado. Apreté la mandíbula, por supuesto. También está intentando convencerlos de que mientes, de que la grabación está de alguna manera falsificada o sacada de contexto. Sara hizo una pausa. Les he hablado de las otras veces. ¿Otras veces? Alejandro ha hecho esto antes. No exactamente lo mismo, pero similar. Hubo una chica en el primer año de universidad. Salió con ella porque su padre era dueño de un concesionario. La convenció para que le consiguiera un coche de lujo a precio de coste, y la dejó la semana después de obtener la titularidad. Otra chica cuya familia tenía una casa de vacaciones en Aruba. Se quedó con ellos 2 semanas. Le pidió matrimonio y rompió con ella el día después de volver. Mis manos se aferraron al teléfono. Tiene un patrón muy claro. Usa a la gente por lo que pueden darle, y luego los desecha. Pero siempre ha sido lo suficientemente cuidadoso como para que nadie pudiera probarlo. Esta vez, lo has pillado. La voz de Sara se fortaleció, y quiero asegurarme de que realmente afronte las consecuencias, las de verdad, no solo perder su herencia. ¿Qué tienes en mente? Soy asistente jurídica en un bufete en Boston. Me especializo en casos de fraude. ¿Y lo que hizo Alejandro? Convencer a mis padres de estructurar su testamento de una manera determinada mientras mentía sobre sus intenciones. Eso podría ser denunciable. Se llama influencia indebida, y es una forma de abuso a personas mayores. Se me cortó la respiración. ¿Abuso a personas mayores? Papá tiene cáncer. Es vulnerable. Alejandro explotó esa vulnerabilidad para manipular un documento legal en su beneficio. Si podemos probar la intención, que podemos gracias a tu grabación, podríamos conseguir que lo acusen. ¿Tus padres estarían de acuerdo con eso? ¿Presentar cargos contra su propio hijo? Sara guardó silencio un momento. Mamá lo haría. Está furiosa. Papá está desconsolado. Pero también es un hombre de principios. Si pensara que Alejandro cometió un delito, querría justicia. Hablamos durante otra hora. Sara me envió documentos, precedentes legales, expedientes de casos. Era minuciosa, meticulosa y absolutamente despiadada cuando se trataba de su hermano. Se ha pasado toda la vida viviendo del amor y el dinero de nuestros padres, me dijo.
Ya es hora de que aprenda que las acciones tienen consecuencias. Cuando finalmente colgamos, tenía una imagen mucho más clara del historial de Alejandro. El patrón de manipulación, la cadena de mujeres que había utilizado, las mentiras que contaba a sus padres para cubrir sus huellas. Y tenía una aliada. El lunes por la mañana llegó demasiado pronto. Había aprovechado el fin de semana para sacar mis pertenencias esenciales del apartamento de Alejandro mientras él no estaba, dónde, no lo sabía y no me importaba. Sus llamadas y mensajes habían cesado después de que lo bloqueara, pero había visto su coche dando vueltas al edificio varias veces, como un tiburón. Mi nuevo apartamento era más pequeño, más barato, en un barrio menos de moda. Pero era mío. Sin recuerdos, sin contaminación. Entrar en Quantum Marketing fue como entrar en un campo de batalla. Llevaba 4 años en la empresa. Había ascendido a gerente de cuentas senior a pesar de mi discapacidad. O tal vez, susurró una pequeña voz amarga, gracias a ella. Quizá me habían ascendido para parecer progresistas e inclusivos sin esperar nunca que compitiera de verdad. La idea me revolvió el estómago. Javier ya estaba en su escritorio cuando llegué. Levantó la vista, me miró y su rostro palideció. Rápidamente apartó la mirada, pero vi cómo le temblaban las manos al coger su taza de café. Bien, que tuviera miedo. Mi escritorio estaba al lado del suyo. Una peculiaridad de la distribución de la oficina que una vez pensé que era amistosa. Ahora se sentía estratégica. Podía ver la pantalla de su ordenador si inclinaba mi silla. Podía oír sus conversaciones telefónicas, algo que nunca antes había podido hacer. Me senté, inicié sesión y empecé a trabajar como si nada hubiera cambiado, como si no hubiera quemado todo mi círculo social hacía 3 días. A las 10, mi ordenador emitió un pitido con una convocatoria de reunión. Recursos humanos, sala de conferencias 3, 11. Javier también la vio. También estaba invitado. Su rostro pasó de pálido a verde. La hora entre la convocatoria y la reunión fue insoportable. Pude oír a Javier hacer llamadas, su voz baja y urgente. Seguía usando frases como malentendido, sacado de contexto y ambiente laboral hostil. Estaba intentando adelantarse, construir su propia narrativa. A las 10:55, ambos nos dirigimos a la sala de conferencias. No hablamos, ni siquiera nos miramos. Dentro de la sala esperaban Marta Alonso, jefa de RRHH, y David Martín, nuestro director de departamento. Ambos parecían serios. Marta nos indicó que nos sentáramos. Gracias a ambos por venir, dijo Marta, su tono profesionalmente neutro. Hemos recibido información preocupante sobre la conducta en el lugar de trabajo y necesitamos abordarla de inmediato. Javier se inclinó hacia adelante. Antes de que continúen, quiero dejar constancia de que cualquier cosa dicha fuera del horario laboral en un entorno privado no es asunto de la empresa. Tengo derecho a la privacidad. Señor Torres, lo interrumpió David. No estamos aquí para debatir sobre derechos de privacidad. Estamos aquí para discutir un comportamiento que impacta directamente en este lugar de trabajo. Marta abrió una carpeta. Sofía, presentaste una queja formal el viernes por la noche sobre comentarios hechos por el señor Torres acerca de tu discapacidad. También proporcionaste evidencia de audio de estos comentarios. ¿Es correcto? Sí, ya. La mandíbula de Javier se desencajó. ¿Te quejaste? ¿Es una broma? Esto es venganza porque estás avergonzada por lo de Alejandro. Señor Torres, la voz de Marta fue cortante. Necesito que permanezca en silencio hasta que se le pida que hable. Pulsó un botón en su portátil y de repente la sala de conferencias se llenó de sonido. Mi grabación, la sección en la que Javier había participado, es sorda, no tonta. Se cree cada palabra que le digo por signos. Es casi demasiado fácil. Joder, qué buena está. ¿Mejor que esta? Mónica al menos se esfuerza. Esta dejó de intentarlo hace años. La voz de Javier riendo junto con los demás, haciendo bromas, deshumanizándome. La grabación se detuvo. El silencio llenó la habitación. Del tipo incómodo. Señor Torres, dijo David lentamente. ¿Puede explicar esto? Era una broma, dijo Javier desesperadamente. Una broma de mal gusto, pero solo una broma. Estábamos todos bebiendo. Hiciste comentarios despectivos sobre la discapacidad de una colega, dijo Marta. Participaste en una conversación que se burlaba explícitamente de la señorita Summers por ser sorda. La comparaste negativamente con otra mujer. Y según la grabación completa, hiciste todo esto sabiendo que no podía oírte. La grabación completa demuestra que apenas dije nada, protestó Javier. Esto es principalmente Alejandro e Isabel. Yo solo me reí un par de veces. Participaste, dijo David. Eso es suficiente. Además, continuó Marta, sacando otro documento, hemos estado llevando a cabo una investigación separada sobre la cuenta de Valdés,
la que ganaste el trimestre pasado. El rostro de Javier pasó de verde a gris. Recibimos una denuncia anónima la semana pasada sugiriendo una conducta indebida en cuanto a cómo obtuviste información sobre sus necesidades y presupuesto. Desde entonces, hemos solicitado correos electrónicos que confirman que recibiste información confidencial de una fuente en su anterior agencia de marketing. Eso es. Puedo explicarlo. Espionaje corporativo, señor Torres. Utilizaste información obtenida ilegalmente para ganar un cliente. David se levantó. Estás despedido. Con efecto inmediato. Seguridad te escoltará para que recojas tus cosas. Tu último sueldo se te enviará por correo. Javier me miró, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. Tú hiciste esto. Tú me denunciaste. No dije con calma. Yo denuncié tu comportamiento en mi cena de cumpleaños. La investigación sobre tu espionaje corporativo aparentemente ya estaba en marcha. Qué casualidad, ¿no? Era mentira. Yo misma había enviado la denuncia anónima el viernes por la noche, usando una cuenta de correo desechable e incluyendo la información justa para ponerlos en la dirección correcta. Teresa, la abogada que Margarita contrató, me había asesorado sobre cómo redactarlo exactamente para evitar consecuencias legales. Javier abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Esto es. Estás destrozando vidas porque te han herido los sentimientos. No, Die. Estoy haciendo que la gente rinda cuentas por sus acciones. Hay una diferencia. Llegó seguridad. Javier fue escoltado fuera, todavía protestando, todavía insistiendo en que todo era un malentendido. Después de que se fuera, Marta se volvió hacia mí. Quiero que sepas que nos tomamos la discriminación en el lugar de trabajo muy en serio. Los comentarios sobre tu discapacidad son inaceptables, y deberíamos haber fomentado un entorno en el que te sintieras segura para denunciar estas preocupaciones antes. Gracias, dije. También estamos preparados para ofrecer servicios de apoyo, asesoramiento si es necesario, y si no te sientes cómoda permaneciendo en tu equipo actual, dadas las circunstancias, podemos discutir traslados. Lo pensé. En huir, en esconderme, en dejar que ganaran haciendo que fuera yo la que tuviera que cambiar. No dije. Me gusta mi equipo. Soy buena en mi trabajo. No me voy a ninguna parte. David sonrió de verdad. Bien, odiaríamos perderte. Eres una de nuestras mejores. Al salir de la sala de conferencias, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La primera ficha de dominó había caído. Javier se había ido, su carrera en ruinas, enfrentándose a posibles cargos legales por espionaje corporativo. Uno menos, quedaban 3. Isabel era más difícil de alcanzar. Después de bloquearla, le había cortado la línea directa conmigo, pero conocía sus rutinas, sus patrones. Sabía que daba clases de tercero de primaria en el colegio Riverside, que tenía turno de comida los martes, que siempre paraba en la misma cafetería antes de empezar las clases. No quería enfrentarme a ella. Quería algo más permanente. El martes por la mañana me vestí con cuidado, profesional pero accesible, y conduje hasta el edificio de la Consejería de Educación en el centro. Había concertado una cita con un nombre falso, alegando que necesitaba verificar las credenciales de una profesora para una solicitud de un colegio privado. La funcionaria era una mujer de mediana edad con ojos amables y zapatos sensatos. ¿En qué puedo ayudarla? Estoy considerando varios tutores privados para mi sobrino, dije, mintiendo con fluidez. Una de ellas, Isabel Montero, dice que tiene el título de magisterio. Solo quiero verificar sus credenciales antes de contratarla. Por supuesto, déjeme buscarlo. Tecleó en su ordenador. Montero. Isabel Montero. Aquí está. Obtuvo su habilitación hace 3 años. Todo en regla y válido. ¿Podría ver el certificado real? Pregunté. Siento ser difícil, pero hemos tenido problemas con fraudes antes. No es ninguna molestia. Es inteligente verificar. Imprimió el documento oficial y me lo entregó. Esta es una copia de su certificación. Puede ver las notas del examen aquí. Aprobó con notas altas. Miré las notas. Matrículas de honor en varias secciones. Sospechosamente perfectas. Son notas excepcionales, dije con cuidado. Estoy bastante impresionada. Debió de estudiar mucho. La funcionaria sonrió. Estamos orgullosos de nuestros profesores. Unos estándares altos conducen a una buena educación. Salí con el documento y conduje directamente a un especialista en ciberseguridad que había encontrado a través de Sara. Se llamaba Leo, y tenía el aspecto que había imaginado. Sudadera con capucha, varios monitores, latas de bebida energética esparcidas por su escritorio. ¿Quieres que encuentre pruebas de que copió en un examen del Estado? Preguntó, levantando una ceja. Es mucho pedir. Se supone que esos sistemas son seguros. Se supone que lo son, asentí.
pero Isabel me dijo que compró las respuestas de una academia que tenía acceso a las preguntas reales. Estaba borracha cuando me lo contó, aterrorizada de que la pillaran, pero me dio detalles. El nombre de la academia era Soluciones EduPrep. Los dedos de Leo ya volaban sobre su teclado. Soluciones EduPrep. Lo tengo. Lo cerraron hace 2 años por exactamente eso. Vender preguntas de examen reales. Hubo todo un escándalo. Sacó artículos. Dice aquí que tenían a alguien dentro del centro de exámenes que filtraba las preguntas. Así que si Isabel las usó, sus notas coincidirían con las de otras personas que también las usaron. Exactamente. Y si puedo encontrar el conjunto de preguntas filtradas, más tecleo. Oye, esto es interesante. La Consejería de Educación guardó registros de casos sospechosos de fraude. Marcaron cuentas que tenían patrones de respuesta inusuales, como notas perfectas en secciones que normalmente dan problemas. Giró uno de sus monitores hacia mí. Una lista de nombres, todos marcados para investigación, pero nunca procesados por falta de pruebas. Isabel Montero estaba en la lista. ¿Puedes conseguirme los detalles de su examen?, pregunté. Técnicamente, no, dijo Leo, pero si alguien presentara una queja formal sobre presunto fraude de credenciales, la consejería estaría obligada a investigar. Y si investigaran, sacarían exactamente estos registros. ¿Cómo se presenta una queja? Me deslizó un trozo de papel. Portal online anónimo. Solo necesitas proporcionar suficiente información específica para justificar una investigación. Pasé la siguiente hora con Leo elaborando la queja perfecta. Incluimos la conexión con EduPrep, la fecha de su certificación, el estado marcado de su cuenta. Lo hicimos lo suficientemente detallado para ser creíble, pero lo suficientemente vago sobre la fuente. Esto activará una revisión automática, dijo Leo. Sacarán su examen, lo compararán con las preguntas filtradas, comprobarán sus patrones de respuesta con los de otros tramposos conocidos. Si usó esas respuestas, lo encontrarán. ¿Y entonces? Revocación de la certificación. Perderá su licencia para enseñar. Posiblemente se enfrente a cargos penales por fraude. Presenté la queja esa noche. Usé una VPN, un correo desechable, cubrí mis huellas con cuidado. Luego, esperé. 2 semanas después, el mundo de Isabel explotó. Lo vi primero en las redes sociales. Una de sus amigas profesoras publicó: «No puedo creer lo que le está pasando a Isabel. ¡Qué injusto! Es una profesora tan dedicada». Luego otra: «El colegio Riverside ha perdido a una grande hoy. Este sistema está roto». Investigué un poco. Encontré un artículo de noticias locales de esa mañana. Profesora local pierde su habilitación en el escándalo de las oposiciones. El artículo detallaba cómo se había descubierto que Isabel Montero había utilizado preguntas de examen obtenidas fraudulentamente para su examen de certificación. La consejería había revocado su licencia a la espera de una investigación completa. El colegio Riverside había rescindido su contrato de inmediato. Su carrera cuidadosamente construida, desaparecida en un solo día. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Respondí. «Tú hiciste esto». La voz de Isabel, rota por las lágrimas. «Sé que fuiste tú. ¿Quién más lo sabría?» «No sé de qué hablas», dije con calma. «No mientas. Eres la única persona a la que le conté lo de EduPrep. Estás destrozando a todos los que estaban en esa cena». «No estoy destrozando a nadie», dije. «Solo estoy ayudando a que la verdad salga a la luz. Te destrozaste a ti misma cuando decidiste hacer trampas. Necesitaba ese trabajo. Tengo préstamos estudiantiles, el alquiler. Lo necesitabas, repetí. Así que hiciste trampas. Construiste toda tu carrera sobre una mentira. Dime, Isabel, ¿a cuántos niños enseñaste? ¿Cuántos padres te confiaron a sus hijos creyendo que estabas cualificada? Ahora solo daba. Estás siendo cruel. Estoy siendo justa, corregí. Hiciste trampas. Te pillaron. Afrontas las consecuencias. Eso no es crueldad. Es justicia. Alejandro tenía razón sobre ti, espetó. Eres una vengativa y una... Colgué, bloqueé el número y volví al trabajo. 2 menos. Raquel era más cuidadosa que los demás. Después del despido de Javier y el escándalo de la certificación de Isabel, se había dado cuenta de que podría ser la siguiente. Borró todas sus redes sociales, cambió su número de teléfono, incluso se mudó de apartamento. Pero no podía cambiar de trabajo. Necesitaba su puesto de visitadora médica en Soluciones de Salud Meridian. Era su ingreso, su carrera, su identidad, y estaba construida sobre una actividad ilegal. Había guardado registros meticulosos a lo largo de los años, no porque estuviera planeando esto, sino porque era organizada por naturaleza. Mi móvil tenía fotos de fiestas, incluida una en la que se le había caído el bolso a Raquel,
y su suministro de pastillas ilegales se había esparcido por la mesa. Se lo había tomado a broma. Dijo que eran para amigos que no podían permitirse médicos. En ese momento pensé que estaba siendo generosa, ayudando a gente que necesitaba medicación pero carecía de seguro. Ahora lo veía por lo que era, un delito grave. Contacté a Teresa, la abogada. Tengo pruebas de que alguien distribuye ilegalmente medicamentos con receta. ¿Qué hago con ellas? Denúncialo a las autoridades competentes, dijo Teresa. En este caso, sería la policía o el colegio de farmacéuticos. Dada la naturaleza del delito, recomendaría a la fiscalía. Se encargan del tráfico de medicamentos con receta. Eso parece extremo. No lo es. Los medicamentos con receta pueden ser peligrosos si no son supervisados adecuadamente por un médico. No solo está infringiendo la ley, potencialmente está dañando a la gente. Teresa me puso en contacto con un agente de la fiscalía. Se llamaba Martínez y se tomó mi declaración en serio. Le proporcioné las fotos, los nombres de las personas a las que Raquel había suministrado, las fechas aproximadas. También mencioné que Raquel trabajaba como visitadora médica, lo que le daba acceso a muestras de medicamentos. Investigaremos, dijo Martínez. Si lo que dice es cierto, se enfrenta a cargos penales graves. No estoy tratando de arruinarle la vida, dije, sorprendiéndome de la veracidad de mis palabras. Solo quiero justicia. Señora, sugirió Martínez, usted no le está arruinando la vida. Lo hizo ella misma. Usted solo se está asegurando de que no continúe infringiendo la ley. La investigación duró 3 semanas. Durante ese tiempo, no supe nada de Raquel directamente, pero a través de conocidos comunes, me enteré de que se estaba volviendo paranoica, convencida de que alguien la seguía, con miedo de vender pastillas, incluso a sus clientes habituales. Sabía que algo se avecinaba, simplemente no sabía cuándo. La redada ocurrió un jueves por la tarde. Agentes de la fiscalía se presentaron en Soluciones de Salud Meridian con una orden judicial. Confiscaron su portátil de empresa, su teléfono, sus archivos, interrogaron a sus compañeros de trabajo, registraron su oficina y lo encontraron todo. No solo la distribución ilegal de pastillas, sino pruebas de que había estado robando muestras de medicamentos de la empresa durante años, que había falsificado registros, que había vendido sustancias controladas a docenas de personas sin receta. Raquel fue arrestada en su escritorio, sacada esposada mientras sus colegas observaban. La empresa emitió un comunicado. Soluciones de Salud Meridian tiene tolerancia cero con la actividad ilegal. El empleo de la señorita Thompson ha sido rescindido y estamos cooperando plenamente con los investigadores. Recibí un correo electrónico de Martínez. No podríamos haber construido este caso sin su información. La señorita Thompson se enfrenta a múltiples cargos por delitos graves. Gracias por hacer lo correcto. Me quedé mirando ese correo electrónico durante mucho tiempo. Lo correcto. ¿Lo era? ¿O simplemente les estaba haciendo daño porque me habían hecho daño a mí? Pero entonces recordé la cara de Raquel en mi cena de cumpleaños, la burla, la risa, la completa falta de remordimiento mientras participaba en mi humillación. Y recordé a todas las personas que podrían haber sido perjudicadas por las pastillas que distribuía sin supervisión médica. Personas que confiaban en ella, que pensaban que estaba ayudando, al igual que yo confiaba en todos ellos. 3 menos. Quedaba 1. Alejandro era diferente. Alejandro no era solo mi exnovio, era el arquitecto de todo, el cabecilla, el que orquestó mi humillación y planeó beneficiarse de la manipulación de su padre moribundo. Acabar con él requería algo más que exponer crímenes pasados. Requería desmantelar toda su vida, pieza por pieza, hasta que entendiera lo que se siente al perderlo todo. Empecé por su trabajo. Esteban Sánchez era dueño de Empresas Sánchez, una compañía de importación y exportación de tamaño medio. Alejandro ostentaba el título de director de operaciones, un puesto que sonaba impresionante pero que era esencialmente fabricado. Llegaba tarde, se iba temprano y pasaba la mayor parte del tiempo jugando al golf con clientes. Antes de que sus padres supieran la verdad sobre la pedida de mano, Alejandro era intocable. El amado hijo de Esteban, el heredero. Después de la grabación, Esteban apenas le hablaba. Pero Esteban también se estaba muriendo. Cáncer de páncreas en fase 4, 3 meses y tenía suerte. No tenía la energía para un desmantelamiento prolongado del puesto de su hijo. Margarita estaba centrada en cuidar de Esteban, no en la reestructuración corporativa. Así que acudí a Sara. Esteban sigue siendo el dueño de la empresa, ¿verdad? Le pregunté durante una de nuestras llamadas semanales. Alejandro no puede tomar decisiones importantes sin su aprobación. Correcto, dijo Sara. ¿Por qué? Porque Alejandro ha estado malversando fondos. El silencio al otro lado fue pesado. Explícate. Había pasado semanas investigando la huella digital de Alejandro. Era vago y arrogante.
lo que significaba que también era descuidado. Me había enviado fotos desde su oficina, quejándose del trabajo. En el fondo de esas fotos había detalles, papeles en su escritorio, archivos abiertos en su ordenador, notas adhesivas con contraseñas. Con la ayuda de Leo, había reconstruido un patrón. Alejandro había estado creando cuentas de proveedores falsas, aprobando pagos a estas empresas inexistentes y desviando el dinero a cuentas personales. No eran cantidades masivas, unos pocos miles aquí, otros pocos allá. A lo largo de 3 años sumaban casi 200.000 euros. Lo ha estado haciendo desde que lo ascendieron a director de operaciones, le dije a Sara. El departamento de contabilidad no lo pilla porque él mismo aprueba los pagos. Esteban confía en él, así que nadie lo cuestiona. Sara pidió pruebas. Le envié todo. Capturas de pantalla, registros bancarios obtenidos por métodos que no le pedí a Leo que explicara, contratos de proveedores falsificados. Esto es suficiente para procesarlo, dijo Sara lentamente. Pero papá, está tan enfermo, Sofía. No sé si podrá soportar descubrir que Alejandro le ha estado robando. Necesita saberlo, dije. Y Alejandro necesita afrontar las consecuencias, las de verdad. 3 días después, Esteban convocó una reunión del consejo. A pesar de su enfermedad, asistió en persona. Margarita a su lado, Sara presente por videollamada. Alejandro se presentó esperando una revisión trimestral estándar. En cambio, se encontró con una mesa llena de ejecutivos, el asesor legal de la empresa y un contable forense. La voz de Esteban era débil pero clara. Alejandro, se te retira de tu puesto con efecto inmediato. Además, la empresa va a presentar cargos penales por malversación de fondos y fraude. El rostro de Alejandro se puso blanco. ¿Qué? Papá, esto es un error. Alguien me está tendiendo una trampa. Tenemos 3 años de pruebas, dijo el contable forense, mostrando gráficos en la pantalla de la sala. Proveedores falsos, contratos falsificados, depósitos directos en cuentas vinculadas a ti, no es un error. Alejandro miró alrededor de la sala, desesperado. Sus ojos se posaron en Margarita. Mamá, no puedes creer esto. Es Sofía. Está tratando de destruirme porque rompí con ella. Ella. Tú no rompiste con ella, dijo Margarita en voz baja. La utilizaste. Nos mentiste a nosotros, a ella, a todos. Y aparentemente, has estado robando a tu padre mientras está muriendo. No estaba robando. Es mi empresa. Solo estaba. Eras un empleado, intervino el asesor legal. No tenías participación en la propiedad. Cada euro que cogiste fue un robo. Esteban miró a su hijo con una expresión que reconocí por la grabación que había oído en la voz de Margarita. Desolación mezclada con asco. Te di todo, Alejandro. Cada oportunidad, cada ocasión para demostrar tu valía, y lo tiraste todo por la borda. Todo. Por un dinero que ni siquiera necesitabas. Papá, por favor. Seguridad te escoltará fuera. Tus efectos personales se te enviarán por correo. Si intentas entrar en este edificio de nuevo, serás arrestado por allanamiento. La voz de Esteban se quebró. No quiero verte. Ni en el hospital, ni en casa. Ya no eres bienvenido. Alejandro estaba llorando ahora. Lágrimas de verdad, pero parecían más de rabia que de remordimiento. Os arrepentiréis de esto, todos vosotros. Demandaré por despido improcedente, por difamación. ¿Por qué? La voz de Sara llegó a través de la videollamada, fría y precisa. ¿Por pillarte cometiendo delitos? Por favor, inténtalo. Me encantaría añadir más pruebas al caso penal. Llegó seguridad. Alejandro se resistió, gritando sobre traición, sobre conspiración, sobre cómo todo era culpa de Sofía. Su voz resonó por el pasillo mientras lo sacaban a rastras. Después de que se fuera, Esteban se desplomó en su silla. Margarita le puso una mano en el hombro. Gracias, dijo Esteban a la sala en general. Puede que mi hijo sea un ladrón y un mentiroso, pero al menos no seguirá dañando esta empresa. Vi cómo se desarrollaba todo desde el ordenador de Leo, que había hackeado las cámaras de seguridad del edificio a petición mía. Se sentía surrealista ver caer la última ficha de dominó. Alejandro estaba despedido, enfrentándose a cargos penales, apartado de su familia, su herencia desaparecida, su reputación destruida, todo sobre lo que había construido su vida, desaparecido en una sola reunión. Debería haberme sentido victoriosa, satisfecha, algo. En cambio, me sentía vacía. Pasaron 3 meses. Javier era inempleable en marketing después de que se corriera la voz sobre su espionaje corporativo. La última vez que supe, trabajaba en una gran superficie, apenas llegando a fin de mes.
Jessica perdió su carrera como profesora. Intentó apelar la revocación de su certificación, pero las pruebas eran demasiado claras. Ahora trabajaba como camarera, su título de magisterio sin valor. Su reputación en la educación destruida para siempre. Raquel esperaba juicio por 14 cargos penales relacionados con el tráfico de medicamentos con receta. Su fianza se fijó en 100,000 euros, que no pudo pagar. Estaba en la cárcel del condado y, según el cronograma del fiscal, probablemente estaría allí hasta su juicio en 8 meses. Si la declaraban culpable, se enfrentaba hasta 20 años de prisión. Alejandro también esperaba juicio. Malversación, fraude, intento de fraude de herencia y una docena de otros cargos que Sara seguía añadiendo a medida que descubrían más de sus fechorías. Su fianza se fijó aún más alta. A diferencia de Raquel, había conseguido la fianza, pero solo porque un antiguo amigo de la universidad se había apiadado de él. Vivía en un estudio en la peor parte de la ciudad, trabajando como repartidor. Su vida, completamente desmantelada. Los destruía a todos, sistemáticamente, sin piedad, por completo. Y no sentía nada. Mi audición estaba completamente restaurada. La doctora Robles me había dado el alta para dejar de usar los audífonos por completo. Podía oírlo todo, cada conversación, cada susurro, cada sonido que había echado de menos durante 6 años, pero en lugar de alegría, me sentía hueca. El trabajo iba bien. Me habían ascendido tras la marcha de Javier, me habían dado sus cuentas y un aumento. La gente me trataba con un respeto cuidadoso que se parecía más al miedo que a una consideración genuina. Habían visto lo que le pasaba a la gente que se cruzaba en mi camino. Me había convertido en la historia con moraleja, la chica sorda que lo oyó todo y destruyó a todos los que la habían agraviado. Mi apartamento era silencioso, realmente silencioso, no el falso silencio de la sordera. Podía oír a mis vecinos discutir a través de las paredes. Podía oír el tráfico fuera. Podía oír los latidos de mi propio corazón en el silencio de la noche. Y estaba sola. Esteban murió 6 semanas después del despido de Alejandro. El cáncer se había extendido más rápido de lo esperado. Margarita me llamó para decírmelo. Con la voz rota. Preguntó por ti, al final dijo. Quería saber si estabas bien, si habías encontrado la felicidad. ¿Le dijiste la verdad? Le dije que eras fuerte, dijo Margarita, que ibas a estar bien. Ambas sabíamos que era mentira. El funeral fue pequeño, privado, solo para la familia más cercana. Alejandro no fue invitado. Sara me contó más tarde que se había presentado de todos modos. Intentó entrar por la fuerza y tuvo que ser escoltado por la policía. Está completamente desquiciado, dijo Sara. Culpa a todo el mundo menos a sí mismo, especialmente a ti. ¿Es peligroso? No lo sé. Está desesperado, enfadado, humillado. Es una mala combinación. Empecé a mirar por encima del hombro, a revisar 2 veces mis cerraduras, a variar mis rutas al trabajo. Pero el ataque, cuando llegó, no fue físico. Fue digital. Alguien creó una página web. De aspecto profesional, detallada, convincente. Contaba la historia de una mujer vengativa que había utilizado una discapacidad para ganarse la simpatía y luego había destruido sistemáticamente las vidas de personas inocentes por un malentendido. La web tenía fotos mías, información sobre mi pasado, detalles sobre el despido de Javier, la pérdida de la certificación de Isabel, el arresto de Raquel, los cargos de Alejandro. Me pintaba como una maestra de la manipulación que había grabado ilegalmente una conversación privada y luego la había utilizado como arma para arruinar vidas. Se hizo viral. En cuestión de días, era famosa en Internet por todas las razones equivocadas. Los artículos se hicieron eco de la historia. La venganza de la mujer sorda que fue demasiado lejos, cuando las víctimas se convierten en verdugos y la ética de la represalia desproporcionada. Las secciones de comentarios se llenaron de opiniones. Algunas personas me apoyaban, decían que lo que había hecho estaba justificado, pero muchas más me condenaban, decían que había ido demasiado lejos, que era tan mala como las personas a las que había atacado. Mis redes sociales se llenaron de mensajes de odio, amenazas de muerte, doxing. La gente descubrió dónde trabajaba, dónde vivía. Las líneas telefónicas de Quantum Marketing se colapsaron con llamadas exigiendo mi despido. Marta me llamó a su oficina. Estamos recibiendo presiones, dijo, de clientes, de otros empleados, del público. Esto se está convirtiendo en un problema. ¿Me vais a despedir? No. Pero necesito que entiendas que la situación es precaria. Si esto sigue escalando, puede que tengamos que reconsiderar tu puesto por el bien de la empresa. Salí de su oficina sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. Esa noche,
Alguien pintó con spray «vengativa» en la entrada de mi edificio. Rajaron las ruedas de mi coche. Mi buzón se llenó de correo de odio. Me senté en mi apartamento, escuchando las sirenas de fuera, a los vecinos cotilleando sobre mí en el pasillo, el ruido ambiental de una ciudad que de repente se sentía hostil. Y me pregunté si tal vez tenían razón. Quizá había ido demasiado lejos. La grabación había estado justificada. Se habían burlado de mí, planeado usarme, tratado mi discapacidad como un arma en mi contra. Merecían ser expuestos, pero todo lo que vino después, el desmantelamiento calculado de sus vidas, la destrucción sistemática de sus carreras, su libertad, sus futuros, ¿había sido justicia o solo venganza disfrazada de indignación? Mi teléfono sonó. Margarita. He visto la web, dijo. Sofía, lo siento mucho. Es Alejandro. Sé que es él. ¿Puedes probarlo? No, pero conozco a mi hijo. Es exactamente el tipo de cosa que haría. Hizo una pausa. ¿Estás bien? No lo sé, admití. Pensé que vengarme me haría sentir mejor, reivindicada. Pero solo me siento vacía. La venganza nunca llena el agujero que se supone que debe llenar, dijo Margarita en voz baja. Solo lo hace más grande. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Dejar que se salieran con la suya? No. Pero hay una diferencia entre justicia y venganza. La justicia consiste en arreglar las cosas. La venganza consiste en hacer daño. Pensé en Javier trabajando en una tienda, luchando por sobrevivir. En Jessica, sus sueños de enseñar a niños destruidos. En Raquel, sentada en la cárcel, esperando un juicio que podría encerrarla durante décadas. En Alejandro, viviendo en la miseria, enfrentándose a la cárcel, alejado de su padre moribundo. ¿Algo de eso había arreglado las cosas? ¿O simplemente había esparcido mi dolor, asegurándome de que todos sufrieran tanto como yo? No sé cómo arreglar esto, Suzuhe. Quizá no puedas, dijo Margarita. Quizá solo tengas que vivir con ello, aprender de ello, ser mejor en el futuro. Después de colgar, me senté en la oscuridad, escuchando los sonidos de mi oído restaurado, bocinas de coches, música lejana, gente riendo en algún piso de arriba. Todos los sonidos que había anhelado durante mis años de silencio, y lo único que quería era silencio. La web siguió creciendo. Más artículos, más comentarios, más odio. Teresa, la abogada que Margarita había contratado, intentó que la cerraran. Es difamación, potencialmente calumnioso, definitivamente acoso. Pero rastrear quién la creó está resultando difícil. Se han escondido detrás de VPNs y registros de dominio anónimos. Es Alejandro, dije. Todos sabemos que es Alejandro. Saberlo y probarlo son cosas diferentes. Sin pruebas, no podemos emprender acciones legales. Empecé a ir a terapia. No porque pensara que ayudaría, sino porque estaba desesperada por hablar con alguien. Mi terapeuta, la doctora Chen, era una mujer de mediana edad con ojos amables y una actitud sensata. Háblame de la grabación, dijo en nuestra primera sesión. Le conté todo. La cena de cumpleaños, la recuperación del oído que había mantenido en secreto, las palabras que había oído, el vino que había vertido, la grabación que había hecho y compartido. Te sentiste traicionada, dijo. Me traicionaron, asentí. Y querías justicia. Sí. ¿Pero la obtuviste? ¿Sientes que se hizo justicia? Abrí la boca, la cerré. Pensé en Javier, Jessica, Raquel, Alejandro, todos ellos sufriendo, sus vidas en ruinas. No lo sé, dije finalmente. Déjame preguntarte esto. Si pudieras volver atrás, ¿harías algo diferente? Seguiría exponiéndolos. Se lo merecían. ¿Y todo lo que vino después? Lo pensé durante mucho tiempo. Sobre las investigaciones que había provocado, las vidas que había desmantelado, el dolor que había causado. No lo sé, dije de nuevo. Esa incertidumbre es importante, dijo la doctora Chen. Significa que todavía eres capaz de tener empatía, de cuestionar tus acciones. No eres una sociópata buscando venganza sin conciencia. Eres una persona herida que reaccionó violentamente. Eso no lo hace correcto. No, pero lo hace humano. Pasamos las siguientes sesiones desentrañándolo todo. El trauma de perder el oído, el aislamiento de la discapacidad, la traición de las personas en las que confiaba, la rabia que había alimentado mi venganza. ¿Sabes lo que pienso?, dijo la doctora Chen en nuestra quinta sesión. Creo que necesitas hablar con ellos, no con Alejandro. Es peligroso e inestable. Pero con los otros, Javier, Isabel, Raquel, escuchar su versión. ¿Por qué haría eso? Porque ahora mismo, para ti son caricaturas, villanos en tu historia, pero también son personas. Personas complicadas y con defectos que tomaron decisiones terribles.
Si puedes verlos como humanos, quizá puedas encontrar algo de paz. La idea me aterrorizaba, pero también se sentía necesaria. Empecé con Isabel. Se había mudado de nuevo a casa de sus padres, incapaz de permitirse su propio piso con un sueldo de camarera. Encontré su información de contacto a través de Sara, que tenía su propia red de investigadores. Le envié un mensaje de texto. ¿Podemos hablar en persona? Solo nosotras. La respuesta llegó 3 horas después. ¿Por qué? Porque necesito entender. ¿Entender qué? ¿Cómo destrozaste mi vida? Entender por qué destrozaste la mía primero. Nos encontramos en un lugar neutral, un banco en un parque en el centro de la ciudad. Lo suficientemente público como para sentirme segura. Lo suficientemente tranquilo como para hablar. Isabel tenía un aspecto terrible, más delgada de lo que recordaba, ojeras bajo los ojos, el pelo recogido en una coleta desordenada. Se sentó pero no me miró. No voy a disculparme por lo que hice, dije, pero quiero entender por qué hiciste lo que hiciste. ¿Por qué me reí de ti? Se rió amargamente. Porque Alejandro me lo pidió, porque me prometió dinero para ayudarte a confiar en él, porque estaba ahogada en préstamos estudiantiles y desesperada. Las palabras me cayeron como agua helada. Te pagaba 500 euros al mes, para ser tu mejor amiga, para aprender lengua de signos, para que te sintieras cómoda, para informarle de lo que pensabas, sentías, si sospechabas algo. Se me revolvió el estómago. Era un trabajo para ti. Al principio. Pero luego, finalmente me miró. Luego empecé a apreciarte de verdad. Eras amable, inteligente y divertida, y me sentía fatal cada vez que cogía su dinero, pero lo necesitaba tanto. Y él seguía diciendo que no pasaba nada, que nunca lo sabrías. Hasta mi cumpleaños. ¿Hasta tu cumpleaños? Cuando decidió que la broma sería más divertida si todos participábamos, si todos nos burlábamos de ti mientras estaba sentada allí, sorda y confiada. Empezaron a caerle lágrimas. Sabía que estaba mal. Lo sabía. Pero me reí de todos modos porque todos los demás se reían. Y si no lo hacía, Alejandro me cortaría el grifo. Así que elegiste el dinero por encima de mí. Elegí la supervivencia por encima de ti. Eso no lo hace correcto, pero es la verdad. Se secó la cara. Fui una cobarde. Soy una cobarde. Y lo siento. La disculpa se sintió a la vez significativa e insuficiente. Lo de enseñar dije, eso fue real, ¿no? Hiciste trampas. Lo hice. Y merecía perder mi licencia. Pero, Sofía, me encantaba enseñar. Era buena en ello, a pesar de cómo conseguí el trabajo. Esos niños merecían una profesora cualificada, y me convertí en una, aunque hiciera trampas para llegar allí al principio. Eso no lo justifica. No, no lo hace. Pero es complicado, ¿no? Todos somos más complicados que solo villanos y víctimas. Nos sentamos en silencio un rato, viendo a los niños jugar en el parque, escuchando sus risas, algo que por fin podía oír. No te perdono, dije finalmente. Puede que nunca te perdone. Pero ahora te entiendo mejor. Es más de lo que merezco, dijo Isabel en voz baja. Nos separamos sin abrazos, sin promesas de volver a vernos. Pero algo había cambiado. La rabia que había sentido hacia ella se había atenuado, convirtiéndose en algo más parecido a la tristeza. Luego me reuní con Javier. Estaba más enfadado que Isabel, más a la defensiva. Arruinaste mi carrera por unos pocos comentarios estúpidos, dijo. Llevo 3 meses trabajando en una tienda. ¿Sabes lo que es eso después de ser gerente de cuentas senior? ¿Y tú sabes lo que es sentarte en tu cena de cumpleaños y oír a la gente en la que confiabas burlarse de tu discapacidad? Apartó la mirada. Solo eran palabras. No lo decíamos en serio. Sí que lo decíais en serio. Ese es el problema. Decíais en serio cada palabra. Simplemente no pensabais que alguna vez la oiría. Así que me destrozaste la vida. Expuse tu espionaje corporativo. Te destrozaste la vida tú mismo. No tuvo respuesta para eso. Con Raquel no pude reunirme. Seguía en la cárcel esperando juicio y rechazó mi solicitud de visita. Su abogado envió un mensaje a través de Teresa. La señorita Thompson considera que cualquier comunicación con la señorita Summers sería perjudicial para su salud mental y potencialmente dañina para su caso. Justo. Sí que aprendí más sobre su situación a través de Sara, que tenía contactos en el mundo legal. Raquel había estado vendiendo pastillas a gente que realmente no podía permitirse la atención médica, incluida una madre soltera cuyo hijo necesitaba medicación para el asma. Pero también había estado vendiendo analgésicos adictivos a personas que luchaban contra la adicción, empeorando sus problemas para obtener un beneficio. Complicado. Todo era tan complicado. 6 meses después de mi cena de cumpleaños, estaba en el jardín de Margarita y Esteban.
ayudando a preparar un servicio conmemorativo. Esteban había fallecido hacía 3 semanas, en paz, con Margarita y Sara a su lado. Alejandro no había sido invitado al servicio. Actualmente estaba en la cárcel, esperando juicio, su fianza revocada después de que violara una orden de alejamiento al presentarse en casa de Margarita e intentar entrar por la fuerza. La web había sido rastreada hasta él. Teresa había reunido pruebas suficientes para una demanda por acoso, que procedía junto con sus juicios penales. Mi vida se había calmado. La atención viral se había desvanecido a medida que Internet pasaba a nuevos escándalos. Quantum Marketing me había apoyado y había empezado a reconstruir mi reputación. Pero ahora era diferente. Más dura, más cuidadosa, menos confiada. Sara se me acercó con un vaso de limonada. ¿Cómo lo llevas? Estoy bien. ¿Cómo está tu madre? De duelo, pero también aliviada, creo. Papá sufría mucho al final. Sara hizo una pausa. Quiere hablar contigo, después del servicio. Más tarde, después de que los invitados se hubieran ido y el catering hubiera limpiado, Margarita y yo nos sentamos en su porche trasero viendo el atardecer. Quería darte las gracias, dijo. ¿Por qué? Por mostrarnos quién era realmente Alejandro. Si no lo hubieras hecho, lo habría heredado todo. Habría seguido mintiendo, robando y haciendo daño a la gente. Me miró. Nos salvaste de cometer un terrible error. No estoy segura de haberlo hecho por las razones correctas. ¿Importa eso? El bien puede surgir de motivaciones imperfectas. Nos sentamos en un silencio cómodo durante un rato. Podía oír a los pájaros cantar, el tintineo de las campanas de viento, el sonido lejano del tráfico. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Margarita. ¿Te arrepientes? ¿De todo lo que hiciste? Pensé en esa pregunta. La había pensado todos los días durante 6 meses. Me arrepiento de lo lejos que llegué, dije finalmente. Me arrepiento de haberme convertido en alguien que podía destruir vidas metódicamente. Pero no me arrepiento de haberme defendido. No me arrepiento de negarme a ser una víctima. Eso es sincero. La terapia ayuda, dije con una pequeña sonrisa. Margarita se rió. Desde luego. He empezado a ir. Por el duelo, por la culpa sobre Alejandro, por todo. La culpa no es tuya. Lo sé. Pero soy su madre. No puedo evitar preguntarme en qué me equivoqué. ¿Qué podría haber hecho diferente? Lo querías. Eso no estuvo mal. Le permití todo. Eso sí. Vimos el atardecer profundizar de naranja a púrpura y a un azul intenso. El mundo transitando del día a la noche, del sonido a una paz silenciosa. ¿Qué harás ahora?, preguntó Margarita. Vivir, dije simplemente. Seguir adelante. Intentar ser mejor de lo que fui. Intentar ser mejor de lo que fueron ellos. Es todo lo que podemos hacer. Ahora lo oigo todo. Cada conversación, cada susurro, cada sonido que eché de menos durante 6 años. Pero he aprendido a elegir lo que escucho, lo que dejo que me afecte, lo que dejo ir. Javier me envía un correo electrónico cada mes, siempre el mismo. Lo siento. No respondo, pero tampoco lo bloqueo. Quizá algún día le conteste. Quizá no. Isabel contactó recientemente preguntando si podíamos volver a vernos. Le dije, quizá en unos meses. Aún no estoy preparada. Puede que nunca lo esté. El juicio de Raquel terminó. Aceptó un acuerdo con la fiscalía, 8 años en prisión. Su abogado argumentó que había ayudado a personas que no podían permitirse la atención médica, que sus intenciones eran buenas, aunque sus métodos fueran ilegales. El juez no se dejó convencer. El juicio de Alejandro sigue en curso. Múltiples cargos, múltiples jurisdicciones. Sara cree que le caerán de 15 a 20 años cuando todo termine. Será un hombre de mediana edad cuando salga, si es que sale. A veces me siento culpable por eso, por la magnitud de lo que puse en marcha. Otras veces, recuerdo estar sentada en esa mesa, sorda y confiada, mientras se reían de mí, mientras planeaban usarme, mientras trataban mi discapacidad como una broma. Y la culpa se desvanece. La doctora Chen dice que estoy progresando, que el hecho de que pueda sentir tanto culpa como rabia es saludable, significa que estoy procesando en lugar de reprimir. Todavía no sé si lo que hice fue correcto. Sé que fue efectivo, sé que fue exhaustivo, sé que fue devastador. Pero correcto, eso es más difícil de decir. Lo que sí sé es esto. Me negué a ser una víctima. Me negué a dejar que se salieran con la suya con una crueldad disfrazada de amistad. Me negué a que mi discapacidad fuera utilizada como un arma en mi contra. Si eso me convierte en una heroína o una villana, probablemente depende de quién cuente la historia. Yo solo estoy tratando de ser humana, complicada, imperfecta, capaz tanto de la piedad como de la ira, y estoy aprendiendo a vivir con el sonido de mi propia conciencia. Algunas noches susurra,
otras noches grita, pero la oigo con total claridad. Y por fin, estoy aprendiendo a escuchar de verdad.